Ah, están en State of Unreal. Están en directo. State of Unreal. State of Unreal. ¿Y esto? Alright, so last year we added several new features to the engine to support. Vale, un momento. Esto no tiene nada que ver con lo del Fortnite. Esto es simplemente un vídeo del Unreal Engine 5.2. Esto es una demo técnica. Foliage rendering. And the Fortnite team used those features to ship Battle Royale Chapter 4. At the same time, Jacob over there and the team at Quixel were experimenting with what's possible for photoreal foliage environments. Esto as es well una as testing locura, out the latest functionality that we've been building for Unreal Engine. So, Jacob's here with us today. Yo no podría distinguir esto de la vida real ahora mismo. Con esta calidad, que la calidad es pochilla, ¿eh? No está ni a 1440 ni a 4K ni nada, pero es verdad que la calidad es pochilla, pero yo no sería... no sería capaz. Queda mucho tiempo para que los videojuegos se vean así. Lógicamente, esto no es no va a ser la realidad. Esto pues, pasará dentro de unos años. Y no sé hasta qué punto es siquiera esto funcional, ¿sabes? No tengo ni idea de interacción, ¿sabes? De física de cada puta rama, cada puta hoja que hay aquí. No sé. En algún momento se verán así, pero desde luego es una barbaridad. O sea, In the Unreal Editor, let's explore the environment. And what imagínate un Uncharted así. Imagínatelo. Bueno, cualquier juego, cualquier mierda así, vamos. Off-roading. And what better way to off-road than in a Rivian R1T? Va a pillar un coche. Esto lo han enseñado hace media hora también, ¿eh? Uses Unreal to power their instrument cluster, including 3D visualization Renault. of their vehicles. So we worked with them to bring the R1T Renault to life in this experience. Let's head on out, Jacob. Sure thing, on my way. All right. So we're building tools for interactive and dynamic worlds. So here we have chaos physics Madre simulating mía, tío. rocks that tumble as we drive over them, leaves bend out of the way, and we also added some Mi 1030 viendo esto. real-time fluid simulation. Y yo, que me da igual el mando. Quita, coño. ¿Qué hace? Que no veo. We worked with the team at Rivian to set up Unreal's Chaos vehicle model to simulate the suspension of the truck and how the electric motors drive each individual wheel. Chaos also simulates how the tires compress and deform, and Meta Sounds enabled the team to precisely resynthesize the sounds of the electric motors and mix Dice que tienen tecnología para simular bien el sonido del motor eléctrico, la suspensión, cómo reaccionan las ruedas a cada base del terreno, cómo se doblan, cómo se abollan poco a poco también y cómo van reaccionando al entorno los neumáticos. O sea, esto, claro, una fumada. A ver, es una demo técnica. Toda la potencia la están dedicando a esto, ¿no? ¿Cómo de realista es ver esto en un juego dentro de 5 años? 0, ¿verdad? ¿Cuánto falta para esto? Para que tú te compres un juego AAA y sea esto, a lo mejor faltan 10 años. O es mucho 10 años. 3 años. Naughty Dog. Tío, yo creo que no, ¿no? Cada vez salen peor los juegos. Y yo, pero tú a qué has jugado, hermano. Y yo, que te has equivocado, que has cogido la Game Boy sin querer otra vez. El chaval sale a la Play 5 y se pone a jugar a la 4. Sale a la 4, se pone a jugar a la 3. Sale a la 3, se pone a jugar a la 2 y se cree. Yo, esto cada vez se ve peor, coño, ¿qué pasa aquí, sabes? Está en 2023 jugando a la Play 1, todo rayado, en plan, ¿esto qué es? La iluminación, los polígonos. Tío, a peor no van los juegos, no me toquen los huevos, ¿no? O sea, van a mejor, ¿no? them with the ambisonics of the jungle. So Rivian provided us with a highly detailed model of the truck, about 71 Ahora se ve guapo. Ahora lo han activado, ¿no? Vale. Ahora han puesto el modo gráfico potente. polygons Claro, that were able claro. to render in Ahora real time, sí. thanks to Nanite. Qué guapo, tú. Now the Rivian not only looks Esto sí que no lo distingo yo de la vida real, ¿eh? incredibly realistic because of Lumen and Nanite, but also its materials. Ya, And quitado, today, we're introducing Substrate, our new material framework. ¿Qué ha dicho? And to better demonstrate it, let's swap the paint out for Opal. Now, of course, you can't order a Rivian with Opal body panels, but Opal was the internal code name for this project. ¿Esto qué es? ¿La skin galaxia está del Fortnite o es mierda? Y yo, mira la mierda cómo se ve. Madre de Dios. And also a really great demonstration of Substrate's capabilities. The base layer models the iridescence, refraction, and reflections that occur inside of an opal. And on top of that is a layer representing the polished surface and how light is absorbed as it travels through that clear layer of varying depths. Os estáis flipando. O sea, no puede ser. Os estáis flipando. Muy bonito, pero esto no sé. Esto no sé. ¿Cuántas gráficas tiene que tener el ordenador? ¿10?
que me tengo que comprar 10 4090 para que esto funcione bien a 20 FPS. O sea, ¿qué cojones? And now we can add back on the dust and dirt layers. And notice how the reflection changes when... Eso es un fallo, el coche se tiene que ver limpio. ¿Te imaginas que están equivocados, tío? Y yo está explicando lo de los ópalos, lo de la refracción de la luz en cada puntito de esto. Está... Pero a mí lo de la mierda me flipa, ¿eh? Cómo se ve la mierda. Interacting with the dust layer, and that there are no artifacts along the transition from dirt to dust to opal. So Substrate is more expressive, enabling artists to create materials like this with different shading models. Miren, miren, miren el neumático doblado por ahí, ¿lo ves? Compose and layer those materials as they see fit. All right, let's head on out, Jacob. On my way. In terms of performance, substrate materials that are similar to the current Unreal Engine shading model cost about the same. But now, artists have the freedom to author more complex materials for extremely detailed... Pero una pregunta, ¿esto no es igual de impresionante que si, por ejemplo, viajamos ahora mismo a 1998, que estás tú jugando al Final Fantasy VII en tu casa y yo te enseño el Final Fantasy VII Remake? Es el mismo salto, más o menos, ¿no? ¿O no? Claro, ¿cómo cuantificas ese salto? Es raro, ¿no? Pero jugando al Final Fantasy VII, que era un polígono, los pelos pinchos, no sé qué, yo te enseño el 7 Remake y dices, hostia puta. Y entonces, yo ahora que estamos jugando a, yo qué sé, un juego así gráficamente muy, muy tocho, tío, de estos últimos 10 años. The Witcher 3, por ejemplo. Y te enseñan esto, ¿consideráis que es el mismo salto o que es incluso mayor? Torrente 1. Misiones en Marbella. Ese es el 2. Torrente, el brazo tonto de la ley. Tú lo ves y te enseñan esto. Es el mismo salto más o menos. God of War, incluso menor el salto, en serio. Yo diría menor. Pero es que no digo menor simplemente a nivel visual. ¿Tú sabes lo que implica esto a nivel técnico? A nivel de físicas. A nivel de cómo rebota la luz en cada puta rama. O sea, esto es tan complejo a nivel técnico, porque el Cloud de la Play 1 era un muñequito de cera con pincho, y el Cloud de Play 5 pues tiene más polígonos, tiene cada pelo modelado, no sé qué, ok. Pero esto ya no es solo eso, esto es que a lo mejor yo paso por el coche por esta rama y cada rama se adapta perfectamente a la forma del coche, cómo afecta el viento aquí, o sea, es que hay tantísimas variables que me parece imposible que esto funcione al 100%. Yo estoy jugando un juego así y está lloviendo y yo veo cada puta gota de lluvia caer por cada rama. ¿Es que a ese nivel llegaremos? Cases, like in cinematics and in film. So we're going to drive under this fallen tree here, and everything that you've seen up to this point was painstakingly hand-built by the environment team at Quixel. Everything since that fallen tree has been built using our brand new experimental suite of procedural content generation tools. No sé qué está diciendo, pero Ben Javi es precioso, ¿eh? Entirely an engine para andar un día está guay. Yo he ido con el André y con el Guille varias veces. And artist driven. Our guiding principle in building these systems was to empower artists to make tools for artists. So Jacob's going to go ahead and add a procedural assembly to the world. Esto, ole, su polla. Thing is that it communicates. Thank you. Un aplauso. Yeah. ¡Qué bueno! Pretty cool. Se ríen los frikis que saben de matemáticas. Esta gente que le quita turbocaillo. Se ríen por una montaña. ¿Has visto de lo que se ríen los frikis? Por una montaña y se ríen los frikis. And the cool thing is that it communicates with other nearby procedural elements in the scene, like the creek bed. So let's say a designer comes by, wants to direct the player to drive to the left. Jacob can simply move the assembly to the right, and everything updates to accommodate that change. Game design is iterative, so let's say the designer comes back, wants to give the player the choice of going left or right again. Jacob can simply move the assembly back over. Now, the artist who created this assembly also added some additional handles. Ah, que, vale, lo que está explicando es que esto es procedural en el sentido de que se adapta a cualquier terreno. Si yo, como diseñador de niveles, quiero poner aquí en medio una puta montaña, tendrá sentido a nivel, no arquitectónico, porque no son estructuras, es naturaleza, ¿no? Pero te pondrán para tú poder pasar ahí, te pondrán un tronco de manera procedural, o sea, como que calcula las distancias. No lo tienes que poner tú manualmente, ¿no? Sino que lo haces solo. Pero esto es lo que pasa, que tendrá fallitos también y cosas así, ¿no? Pero bueno, obviamente la tecnología, pues, está ahí, ¿sabes? ¿Has visto el Creativo 2.0? Ahora lo vemos, que yo no lo he visto, tío. Ahora lo vemos. So, Jacob, let's start by removing some of the trees in this area. Absolutely, that's easy enough, actually. All right, a little too much. Let's add some trees back in. Okay.
And let's also add in some cliff formation. Y yo, el vídeo está en 1080, no se ve mejor que esto, tío. So the procedural systems are all deterministic, as Jacob is experimenting with different sets. Está subiendo y bajando la densidad del bosque como le sale de la polla y el programa lo hace automáticamente de forma procedural y te mete los árboles donde tal, que tenga sentido, que no clipeen entre ellos y mierda así, no vean, ¿no? Input parameters. Once he finds a set that he likes, he can always go back to it and get out exactly the same results. And the procedural systems aren't just placing trees and rocks, but also fog cards, bugs, birds, everything that's needed to bring this environment to life. And everything that you've seen here. O sea, esto lo que es. O sea, esto te ahorra tiempo. Como definición de lo que está. O sea, como resumen, ¿no? De lo que está mostrando es para los diseñadores de niveles. Con esta herramienta del Unreal te ahorran mucho tiempo de toqueteos manuales. Porque, bueno, pues eso, te hace cosas ya de forma automática. Works at scale. O sea, lo que esta gente no quiere es currárselo. Me representan, coño. Environment is Está 4 perfecto. kilometers by 4 kilometers. A ver cuando saquen un OBS que haga los directos solo, tío. Estoy yo todo el día dándole al botón, quitándolo, coñazo. Esto está guapo. Esto es el video show nuevo. We believe that there will always be the need for hand building environments, so we Ah, es que esto no está tan guapo, ¿eh? Ya se les ha olvidado poner el bosque alrededor. Fíjate, ya había aquí un fallo. Fíjate. ¿Sabes? No, esto lo hace solo, ¿eh? ¿Dónde están los árboles aquí, picha? Ha hecho un bosque flotando. Esto está roto. Esto está roto de salida. Nada. Esto no vale para nada. Esto no vale para nada. Vale, vamos a ver lo otro del Fortnite. ¿Lo han mostrado ya?